Bien, ahora sí estamos grabando. Mientras alguien piensa alguna consulta que pueda llegar a tener, les comentaba que primero hubo un despiste por parte nuestra, entonces le subimos una base de datos sobre un cine, que es la que estuvimos trabajando la clase anterior. Eso estaba planeado. No subimos la base de datos con los datos de la carpintería, que era lo que sí ustedes habían estado trabajando y en lo que se basa este cuatrimestre para hacer las actividades, en lo que se va a basar. Y quizá lo que más los confundió, que el link con la actividad de consultas de selección se relacionaba con una base de datos de una biblioteca, de una librería, que obviamente nada tiene que ver, y ese fue el error, ¿sí? Ya está corregido. Ahora si entran en el campus virtual y hacen clic en la actividad de consultas de selección, los va a llevar a una que tiene que ver con la carpintería, y también en GitHub tienen los datos y la estructura, la base de datos de la carpintería. Bien, entonces con eso ya está solucionado el problema que hubo. Y les comentaba que para esta semana van a tener, bueno, esta actividad de consulta de selección que no se pudo realizar la semana pasada, la van a poder hacer ahora. Van a tener una actividad del tema que vamos a ver hoy, también de consultas de selección, y van a tener una actividad más sobre normalización, que básicamente es agregados a lo que ya se hizo la semana pasada en la carpintería, en esa base de carpintería. Bueno, va a haber cambios y agregados que van a tener que añadir a lo que ya tienen. Bien, básicamente eso sería. Y esa base de datos de carpintería entonces lo vamos a usar para las próximas semanas con los niveles más avanzados, con los temas más avanzados de consulta de selección, procedimientos almacenados y demás. Bien. Así que bueno, eso es lo que quería comentar para que quede claro y para que si alguien está viendo la grabación ahora entiende por qué tanta confusión por ahí en el campus virtual. Y bueno, ahora sí, si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, porque consulta por ahí piensan que es una consulta de selección. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. ¿Nadie tiene una pregunta de nada? Lucas. Bueno. Hay un punto de la autoevaluación que no te quedó claro. Bueno, puedo abrir tu autoevaluación y lo vemos. Dependiendo de que sea tu pregunta, podremos o ver tu autoevaluación, si nos permitís proyectarla, o te puedo responder sin mostrar la pantalla. ¿Cuál? ¿Cuál, Lucas? La 2, ok. Lucas. Lucas Gabriel, ¿no? Sí. Bien. La 2 que mencionaba de Juan, ¿sí? ¿Puede ser? ¿Algo relacionado con el nombre Juan? Bien. Lo comparto la pantalla, ¿cómo preferís? ¿No te molesta? Con el intento que hiciste, no hay problema. Bueno, entonces compartimos la pantalla. Bien, ahí estamos viendo el intento de Lucas y la consulta dice select apellido as surname, nombre as name, from contactos, where name igual a Juan. Y
claro, la consulta está marcada como mal y que no funciona correctamente sería como el feedback para que tengas en cuenta o la opción correcta que deberías haber elegido. Claro, Em, perdón, ¿eh? ¿Sabés sí. que el feedback ese no me aparecía? Ah, No ¿vos no sé. ves este? No. Ah, ahora reviso si es una configuración que pueda poner para que puedan ver ustedes cuál es la respuesta correcta, básicamente. A vos te marca simplemente mal, pero no Claro. tenés la opción de por qué. Ok. Pero ahora que lo ves acá o lo están viendo también tus compañeros, ¿queda claro por qué está mal la consulta y no funciona bien? No anda, básicamente falla la sintaxis. Sí, sí, no estaría entendiendo cuál sería el problema de por qué no andaría. Bueno, vamos a ver si alguien está en la reunión también, se puede mencionar por qué. Sí, porque name no es una columna, es un alias. Por eso. Es- exacto. Las columnas acá físicas son, cuando digo físicas es como realmente se llama la columna en la tabla, ¿no? Es apellido y nombre. Y en esta consulta a apellido se le cambia como nombre de la consulta cuando uno lista, como apellido en inglés, y lo mismo con nombre. Pero si bien eso yo lo puedo usar para listar, no lo puedo usar en el where. El where sigue siendo nombre. El alias se puede usar en el order by, sí. En el order by se puede, pero en las otras secciones de la consulta de selección no. En el where no se puede, después vamos a ver que hay otro que se llama group by, que tampoco, hay otro que se llama having y tampoco. Entonces, ese básicamente sería el error de esta consulta. Lo que tendría que modificar ahora es que ustedes puedan ver el feedback una vez terminada la, la, la autoevaluación. ¿Sí? Ahora los corrijo a todos, ok. Esas son cosas que se ve que cuando se abre una nueva, eh, como una nueva instancia de otro cuatrimestre, todas esas configuraciones quedan como por defecto, pero bueno, lo puedo corregir, me imagino, ahora. Bien, mientras tanto, mientras corrijo eso, alguien tiene alguna otra consulta y yo ahora les voy a pedir si me pueden confirmar si ahora ven o no el feedback, ¿sí? Que es lo que surgió de acá. Ah, pero me deja. Bueno, ya que estamos, hago otra consulta. No me quedó muy claro. O sea, supuse que tenés la opción de is y el igual, ¿no? Eh, Ujú. Me imagino Están que is, esos dos operadores, sí, sí. claro, claro. No me quedó muy claro cuál es la diferencia entre esos dos operadores. Bueno, el igual lo puedes usar para preguntar si un dato es igual a otro, como por ejemplo cualquier lenguaje de programación, para saber si algo es igual a otra cosa, si tiene ese dato. En cambio, cuando vos querés preguntar si una columna tiene null, no se puede usar igual, ¿sí? Eh, yo no puedo preguntar si el domicilio es igual a null. No va a andar, va a dar falso. Entonces, si vos querés preguntar con respecto a nulidad, para preguntar si es nulo o por ahí si no es nulo, ahí entra en juego el operador is. Solo para nulo Ah, genial. sería. Así es. Claro, eso quería preguntar si sería solamente para nulo o tiene alguna otra función. Eh, que yo sepa solamente para nulos. Tal vez tenga alguna otra función que no conozcas, pero en principio como operador así relacional sirve para comparar contra nulidad. Y pones is not cuando querés saber si no es nulo. Ah, genial. Bueno, Después, Brian, si podés, fíjate en las opciones de revisión de los cuestionarios porque no me deja cambiar que puedan ver la respuesta. Ah, sí, ahora sí. Ahí encontré. A ver, ahora. Bien, si entran a cualquiera, si entra y se fija el feedback, sí, debería ahora aparecer. ahí aparece. Bien, y la otra autoevaluación también me habían dicho que pasaba lo mismo.
ahora lo corrijo en la otra también, que es la de modelo relacional. Bien, y una cosa que había preguntado Gastón, con respecto a la actividad que hacían, que corregimos la semana pasada, que era la de esas 3 bases de datos que armaban con un ejemplo de cada tipo de relación, la de 1 a 1, 1 a muchos y muchos a muchos. Eso lo vimos la semana pasada en grupos. Si alguien lo realizó y quiere verlo, que lo corrijamos, puede esperar a que termine la reunión de hoy, por ejemplo, y cuando termina y cortamos la grabación, ahí se quedan y vemos qué tienen para comentarnos de lo que hicieron y nuestra opinión, ¿sí? Nuestro feedback. Pero sí, necesitamos que esté la persona que quiere el grupo o la persona que hizo la actividad para charlar a ver de qué tenía en mente, por qué eligió ese tipo de relación y ahí le damos la corrección, ¿bien? Entonces, ahora cuando termine cuando termine la clase de hoy, la reunión de hoy, cortamos y los que estén interesados se pueden quedar. Mientras voy corrigiendo la otra. Y el not se puede usar para cualquier proposición, para cualquier proposición lógica que uno quiera hacer y la quiera negar, se pone el not como. No es lo mismo que distinto, ¿no? El not es como en C era el signo de exclamación, que negaba toda una proposición lógica o un conjunto de proposiciones lógicas. El not acá hace eso, ¿bien? Es la negación de algo. Entonces pueden anteponerle not a un par de paréntesis y un conjunto de proposiciones lógicas con and y or, y lo que va a hacer es la negación de eso. Para eso sirve el not. Y cuando se usa con is, básicamente es para is not, es para preguntar si is not null, por ejemplo, es para preguntar si el dato que están consultando no es nulo, porque no se puede usar distinto. Se tiene que usar is not null. Perdón, entonces el último que mandé se llama distinto. El que mandaste se llama distinto. Sí, el menor mayor es el distinto. También se puede Claro, usar el signo de exclamación el igual como distinto, también es válido. eso iba a preguntar si es como su equivalente en C++, ese, de distinto, y el otro sería el equivalente de negación. Claro, mira, en el chat te pongo, este es equivalente a este, aunque en SQL se pueden usar los dos, y esto es equivalente a esto en C, y ahí sí usas el not para la negación. Perfecto, ahora sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? Listo, ya se ven las correcciones entonces, perfecto. Bueno, el otro día entonces ya comenzamos a ver, porque habíamos visto cómo normalizar, ¿bien? Cómo a partir de un DER poder distinguir los tipos de relaciones que hay, las relaciones que se forman haciendo restricciones de tipo foreign key, ¿sí? Todas esas cosas que fuimos viendo desde la primera clase hasta la cuarta, que fue la anterior, ¿bien? Una vez que estaba la normalización, que teníamos un DER como para poder conocer nuestra estructura de toda la base de datos, también vimos cómo poder agregarle información, modificarla o eliminarla con los comandos de insert, update y delete, así respectivamente. Y lo que empezamos a ver, y va a llevar un par de semanas más, es cómo seleccionar datos, cómo de todo lo que fuimos creando primero la estructura y después la información, ahora poder obtenerla, que básicamente es la otra parte, ¿no? Cuando nosotros hacemos lo que se conoce como una alta-baja modificación, también hay una parte muy importante que es la búsqueda o listados de esa información, ¿sí? Y algo que habíamos dicho es, no importa
por ejemplo, qué tan mal lo tenga normalizado el cliente, por ejemplo, en un Excel, nosotros siempre tenemos que poder volver a esa información, ¿sí? Nosotros vamos a normalizar y vamos a hacer que toda esa información esté guardada de una forma mucho más óptima. Pero más allá de que nosotros hayamos hecho un proceso de optimización genial y le ahorremos un montón de espacio y funcionamiento y todo, tengo que siempre poder volver a generar la información como la tenía la persona inicialmente, no sé, en un Excel o hasta en un cuadernito que iba anotando, ¿sí? Y eso se logra en parte con las consultas de selección y obviamente lo que ustedes están viendo en programación 3, que es tomar ese set de datos que uno obtiene seleccionando y procesándolo, mostrándolo en una grilla o en un formulario o el proceso que necesiten hacerle para que la información se muestre al usuario de la mejor manera, la más clara, la más entendible, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo hasta ahora. Por ahora, nosotros vimos cómo obtener datos de una sola tabla, y de esa tabla lo que pudimos ver es que podemos traer todas las columnas, algunas columnas, podíamos generar columnas nuevas al vuelo, ¿sí? Al vuelo significa en el momento de la selección, a partir de alguna cuenta matemática o tal vez con una función que, por ejemplo, si tenemos una fecha, se quede solo con el año. Eso es lo que vimos en un principio, y después vimos una cláusula bastante importante, que es la cláusula where, que lo que permite es filtrar, ¿sí? la información que obteníamos a partir de una o varias condiciones, ¿sí? ¿Qué más vimos? A ver si recuerdan. Vimos la cláusula where, pero ¿qué otras cláusulas, qué otras como palabras reservadas vimos que nos ayudaban en el momento de hacer la consulta de selección? Bueno, vimos operadores relacionales, ¿no? Vimos operadores relacionales como el in, el between, el like y el is para preguntar la nulidad, ¿no? El is null o el is not null. Muy bien, eso servía para poder hacer proposiciones lógicas de una forma mucho más fáciles. Exacto. ¿Qué más vimos? Algunas funciones como len, si no me equivoco la vimos, como datepart, como datediff, cast también vimos para poder transformar un dato a otro. Y después vimos unos modificadores que se anteponían al select. Les comparto pantalla para refrescar un poco la memoria. Vimos algunos modificadores como el de asterisco, que lo que permite es poder ver todas las columnas, esto significa el asterisco, todas las columnas de películas en este caso. Pero después vimos uno que se llama top. ¿Qué hacía top? ¿Recuerdan? Según un criterio, mostraba justamente un top, o sea, los primeros del criterio, ¿no? Así es. Hace como una especie de ranking, ¿no? Rankea una cantidad de registros, 1, 2, 5. También funciona con porcentajes. Yo puedo poner así y traer el 10% de la información, o sea, de los registros que haya. Eso no es tan común por ahí, pero sí en cantidad, el primero, el segundo, el tercero. Y yo puedo decir, bueno, el primero, pero cuando digo el primero, ¿qué otra cosa tenía que agregar para que eso tenga sentido? Porque ahí Agustín dice, según el criterio, pero ¿cuál es el criterio? ¿Cómo le doy el criterio? Bueno, bien. Ahí Andrea dice, el criterio se lo damos con order by, exacto. Si yo uso un top y no pongo un order by, ese top no tiene mucho sentido, porque yo no tengo control sobre qué cosa está rankeando. Así que el order by es fundamental cuando se usa un top, ¿sí? De hecho, esto es una pregunta de examen final. Esto de que el top
y el order by van casi de la mano, ¿sí? Bien, y el top tenía también una variante que era, si yo acá tuviese 2 registros o más, que sean el más antiguo, el que me termina transformando en que la película más antigua, ¿sí? El top 1, así como está, lo que va a hacer es traerme solo uno de ellos, ¿no? Si tengo 10 películas, que son las más antiguas, me va a traer una de ellas. Entonces, con With Ties, lo que hacíamos es que si hay un empate en ese top 1, bueno, va a traer todos los que se encuentren empatados, ¿bien? Entonces, esa también es una variante que teníamos para usar en el top. Bueno, ¿alguna cosa más que recuerden que hayamos visto? Porque después es lo que mencionaron ustedes, el uso de los operadores relacionales, ¿no? El between, el in, y los operadores lógicos, ¿no? El AND y el OR. Ah, y ahí está, Marianela también acota una cosa importante que es el alias de la columna, que nosotros podíamos hacer que una columna que físicamente en la tabla tenga un nombre, con as y un valor de renombre, un alias, yo puedo cambiar por esa consulta de selección ese nombre de columna, ¿sí? En lugar de llamarse, en este caso, nombre en la película, se va a llamar título. Es algo que se podía hacer de esta manera. Después, bueno, vimos varias funciones, ¿bien? Que eso básicamente es, ante la necesidad de hacer algo, básicamente es, o ya conocemos qué función lo resuelve, o vamos a la documentación de SQL en Microsoft y nos fijamos qué función pueda llegar a resolver lo que necesitemos hacer. Si no hay una función dentro del lenguaje que permita hacer lo que nosotros tenemos en mente o necesitamos hacer, también está la posibilidad de que hagamos una función propia que se encargue de resolver lo que necesitemos, ¿sí? Entonces yo puedo tener una función que ya venga con el lenguaje o generar una propia para resolver algo particular, ¿bien? Bueno, también vimos el case para poder hacer una decisión, ¿sí? Dentro de una consulta de selección y dependiendo de lo que tenga como datos alguna columna o algunas columnas, hacer una cosa u otra. En este caso lo que hacíamos era transformar la duración de la película en una cualidad, en un texto. Entonces, si la duración tenía cierta característica, usábamos un texto, si tenía otro rango de datos, usábamos otro, y por defecto, o en caso contrario, otro texto. Si eso se lograba con un case. Y yo les había dicho que hoy íbamos a ver que esto también se puede resolver de otra manera. Bien, entonces lo que voy a hacer es abrir acá el Azure, no sé si se sigue viendo la pantalla, creo que sí, y empezar una nueva query para esta base de datos de cine que ya la usamos la semana pasada, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es tomar esta consulta bien, y resolverlo como utilizando una alternativa, ¿sí? Es la misma consulta resuelta con una alternativa. Y básicamente yo quiero resolver esto mismo, pero sin hacer el uso del case, ¿sí? Sin poder hacer este fragmento de código que seleccioné en el select. No lo puedo hacer. Entonces quiero resolver lo mismo, pero sin esto. Bueno, entonces, partamos de lo siguiente. Yo no tengo la posibilidad de hacer esta decisión simple acá, pero tengo una posibilidad de saber cuáles son los nombres y las duraciones de las películas
cuya duración sea menor o igual a 30, por ejemplo. ¿Cómo hago eso fácil, sin complicarme la vida? Con un where, como dice Roberto. Entonces, yo lo que puedo hacer es esto. Copio esto y en mi alternativa lo que hago es, bueno, no puedo hacer esto como tipo de duración, ¿sí? No puedo hacer esto como tipo de duración, pero puedo decir, voy a traer solo los cortometrajes. Bien. Voy a traer solo los cortometrajes. Pero para asegurarme de que lo que yo voy a traer acá son exclusivamente los cortometrajes, uso el where y tengo que aplicar esta condición, ¿sí? Entonces, acá básicamente tendría, si lo ejecuto, en este caso hay uno solo, los registros de películas con su nombre y duración, y el tipo de duración como texto, exactamente lo mismo que tenía antes, pero solamente de los cortometrajes, ¿bien? Así que tengo un tercio del trabajo hecho, me faltan los mediometrajes y los largometrajes, ¿bien? Entonces, si lo vemos desde un punto de vista mucho más matemático, ¿a qué se parecen las tablas dentro de la matemática? La matriz. No. Pero es lógico decir que es matriz, pero no específicamente a las matrices. ¿A qué otra cosa de la matemática se parece? Que yo incluso en esa de la matemática también le podía decir, bueno, pero los que cumplan esta condición, por ejemplo. Bien, ahí lo que dice Nahuel, a los conjuntos, ¿bien? Entonces ya acá, dentro del conjunto más grande que es películas, yo tendría solo los cortometrajes, ¿bien? Y entonces si a este conjunto yo le quisiera agregar el otro conjunto que es el mediometraje, ¿sí? En la teoría de conjuntos matemática, ¿cuál me permitía juntar dos conjuntos y generar un conjunto más grande? Así es. Lo que dice Roberto, la unión de conjuntos me permite añadir a un conjunto, que en este caso serían los cortometrajes y esta película, los mediometrajes y después los largometrajes. Entonces, básicamente yo voy a poner union, y union lo que me permite a mí es volver a hacer una consulta de selección y que el resultado ese se junte, por así decirlo, se pegue horizontalmente a la otra consulta para generar una sola con las dos. Entonces, ya tengo los cortometrajes, acá tendría los mediometrajes, y el where acá tendría que ser un poquito más, más específicos, ¿no? Porque la consulta de selección de acá no tiene ni idea qué pasó con la de arriba, entonces yo ya no puedo decir menor o igual a 75. ¿Qué tendría que poner para ser específicamente correcto? Puedo usar between o puedo usar mayor, ¿sí? Puedo poner duración mayor a 30 and duración menor o igual a 75, o puedo poner duración between 31 and 75, ¿sí? Recuerden que son intervalos cerrados siempre en between. Entonces, si yo selecciono esto ahora, voy a tener los cortometrajes y los mediometrajes, ¿ven? Y ahora lo que me quedaría es un nuevo union con los largometrajes. Que los largometrajes serían mayor a 75, la duración. Bien. Y ahí tenemos una consulta que va a devolver lo mismo que la anterior. Bien. Y a esto le puedo aplicar el orden que quiera. A la última consulta de selección le aplico el order by que
me interese, puede ser por duración, por título, por tipo de duración, y va a aplicar ese ordenamiento. ¿Bien? Entonces, tenemos una alternativa de cómo resolverlo y ya incorporamos este concepto de unión, que es bien simple, lo que hace es juntar una consulta de selección con otra. No estoy obligado a que la información de la otra consulta de selección, ¿no? Acá tenemos 3, de las otras consultas de selección provengan de la misma tabla. Yo podría hacer que una provenga de películas y la otra provenga, qué sé yo, de series, por ejemplo. Si estuviese esta tabla, no habría ningún problema, ¿sí? Lo único que yo tengo que garantizar cuando uso Union es lo siguiente. La cantidad de columnas tiene que ser la misma, ¿bien? Porque como yo estoy añadiendo horizontalmente más información, no me pueden faltar columnas, ¿sí? Así que la cantidad de columnas tiene que ser la misma. ¿Y qué otra cosa se les ocurre que tiene que sí o sí ser igual, además de la cantidad de columnas? Los nombres no necesariamente. De hecho, yo acá podría sacarle ya el alias, porque con que una tenga el alias ya todas van a pertenecer a ese alias. Pero Gastón, no, la tabla no. Acordate, yo puedo acá poner, como les había dicho, series, y es otra tabla, y mientras yo respete lo que les había dicho, la cantidad de columnas y esta otra cosa que les había consultado, daría bien igual. Es lo que dice José, el tipo de dato. Si duración acá es un entero, en este otro yo acá no puedo poner una fecha y pretender que sea duración, porque no lo va a poder correlacionar con la otra consulta, ¿sí? Entonces, tiene que ser igual la cantidad de columnas y el tipo de dato de cada una de ellas. ¿Bien? Va en orden, o sea, la primera es un string, bueno, acá le debería proporcionar un string. La segunda es un entero, acá como segunda en la otra debería proporcionarle algún tipo de entero y así. ¿Bien? Con hacer eso, yo ya puedo entonces juntar varias consultas de selección con esta cláusula que se llama union. ¿Bien? Luego, si yo tengo la de arriba o tengo la de abajo, ¿cuál usarían? ¿Usarían la opción de arriba o usarían la opción de abajo? Bueno, Gastón dice que la de arriba es más simple. Concuerdo, la de arriba es más simple. José dice, depende de lo que pidan. Ahí no entendí por qué. Ah, vos decís en un examen, si yo te digo usar union, bueno, ahí sí, seguro. Pero si es una consulta que tenés que hacer vos en tu trabajo, por ejemplo, o en un proyecto que estás haciendo y tenés que ejecutar esta query. Entonces, ahí no hay ninguna restricción que te diga un docente o un jefe o lo que sea, de usa esto o esto otro. Entonces, Agustín dice, si es de la misma tabla, no veo por qué hacer un union. Bueno, tiene una justificación. Si la condición es sobre la misma columna de la misma tabla, y es candidato a usar un case, me parece bien. Y después hay un tema de performance. Bien. Esta consulta, en la mayoría de los gestores de base de datos, acá no se nota porque son poca información, pero esta consulta se resuelve mucho más rápido que la unión de 3 consultas. Union suele ser, igual lo van mejorando a medida que pasan las versiones de base de datos, pero Union suele ser bastante costoso para el procesador. Hasta no hace mucho, yo me acuerdo haber hecho en MySQL un union y tardaba por lo menos un segundo en resolverlo. Después, con una actualización de la versión del servidor mejoró y tardó un poco menos, pero es mucho más lento que hacerlo de esta forma, ¿sí? Entonces,
Si se puede evitar utilizar union, mejor por un tema de performance. Igual, si es la única manera de resolverlo, o en un examen, por ejemplo, si la solución que le encuentran es con union, ningún problema, ¿sí? Pero sepan que es un poco más costoso. Entonces, este lo voy a guardar para que les quede un ejemplo de union. Y ahora vamos a ver otro tipo de manera de juntar tablas, ¿sí? Tenemos union y tenemos una que es la más utilizada. Esto no. Acá, acá y acá. Entonces acá vamos a poner ejemplo union. Bueno. Entonces, queda este ejemplo. Quizá durante el cuatrimestre nunca más usen un union y no sería un problema, pero les queda un ejemplo y les queda el concepto, ¿sí? Bueno, entonces, una manera de unir tablas, como vimos recién, es de forma horizontal, es decir, se añade una consulta de selección a la otra con la cláusula union. Pero lo más común es que yo pueda tomar este diagrama, ¿no? Y, por ejemplo, del cliente poder saber no solo el código de localidad, que es un número y tal vez diga muy poco, sino el nombre de la localidad. O de la sala, poder en lugar de saber el ID tipo, saber el nombre del tipo. ¿Bien? O, por ejemplo, de una compra, poder saber el apellido y el nombre de quien compró y el nombre, el título de la película que está yendo a ver. Entonces, ¿qué tipo de qué manera estaríamos juntando la información acá? Si yo quiero traer de clientes que compraron funciones, el nombre de la película que compró. Puedo crear una tabla aparte que asocie esas tablas, digamos, y de ahí me voy trayendo para que no haya como una inconsistencia de datos, digamos. O sea, Sí, pero no repetirlos. no crearíamos una tabla en disco, por así decirlo, físicamente, sino que esto se haría en memoria. Pero básicamente es asociar el cliente con ventas a partir de sus columnas relacionadas, ¿no? La venta con la función con la película, y ahí yo podría reunir estas 4 tablas y tener el apellido y el nombre, el horario y el nombre de la película que fue a ver, por ejemplo, ¿no? Una Bien. unión. No, porque la unión lo que hace es juntármelos horizontalmente. Y yo acá lo que quiero es traer columnas de varias tablas, así que la reunión de información se va haciendo verticalmente. A lo que hay en clientes le añado lo que haya en ventas, y a lo que hay en ventas le añado verticalmente lo que hay en funciones. Es decir, a medida que yo utilice la cláusula join, que es la que vamos a ver, yo lo que estoy haciendo es agregándole columnas, ¿sí?, de forma vertical a mi selección. Entonces yo voy a poder decir, bueno, tráeme las salas y de cada sala, cuál es la información del tipo de sala que tiene. O la película, de cada película, el nombre de categoría y su código y así. Bien, entonces ahí, como Andrea menciona, en lo que sería la parte matemática de esto, sería la intersección, ¿sí? Yo con join lo que voy a poder hacer es hacer la intersección de varias tablas o varios conjuntos. ¿Bien? Entonces, van a notar que hay muchas relaciones, está muy relacionado a lo que es en matemática la teoría de conjuntos, ¿sí? Entonces van a ver que hay muchas cuestiones como unión, intersección, complemento, que se aplican acá. Entonces, ustedes que ya probaron matemáticas, seguramente eso lo conocen muy bien,
y cada vez que veamos cosas van a decir, ah, esto lo habíamos visto en matemática cuando vimos conjuntos. ¿Bien? Entonces, veamos un poco con respecto a los joins, qué tipos de joins hay, cómo se utilizan, cuál es la sintaxis y cuál es la lógica detrás, ¿sí? Porque lo importante acá es entender primero para qué me sirve cada tipo de join, cuál es el objetivo y lo que logro cuando hago un join, y después cómo es la sintaxis, ¿sí? Obviamente tienen que conocer las dos cosas. ¿Para qué usarlo y cómo escribir el código? Bueno, imagínense que yo tengo dos tablas y muchas veces le vamos a decir tabla de la izquierda y tabla de la derecha para simplificar, o tabla celeste y tabla verde. Entonces, si yo quisiera los datos que tengo acá, juntarlos verticalmente a partir de una relación, generalmente es con una relación, pero no me obliga a que haya una foreign key explícita, ¿sí? Que yo le haya creado una foreign key, pero es lo más común, ¿sí? Si yo quisiera que esto se junte con la información que tengo en la tabla de la derecha, estaría usando un join. Entonces yo estaría haciendo como una especie de super tabla en memoria, ¿sí? Que tiene los datos de ambas. ¿Bien? Pero, claro, digo, lo primero que van a decir es, bueno, ¿y cómo es que esto lo relaciona con esto otro? Bueno, a partir de esta, que yo en este caso lo pinté de un color medio salmón, que serían la foreign key, ¿sí? O al menos dos columnas que tengan en común y yo pueda establecer ahí una proposición lógica para reunirlas, para juntarlas. Como ejemplo, yo lo que puse es gente, personas, que tiene su propio código, un nombre y un código de equipo del cual es hincha. Bien, entonces acá podemos ver que Juan es del equipo 1, María del 2, Ángel y Mario del 3, y Javier y Sofía tienen null, por lo tanto, si yo tuviese que decir en castellano de qué equipo son Javier y Sofía, ¿qué diría? ¿Cómo es? Qué malo. No tiene. De ninguno, exacto, de ninguno. Bien. Bueno. Y por otro lado tengo una tabla de equipos que tienen su clave primaria, obviamente no se puede repetir, tiene un nombre de equipo y tiene un código de ciudad que por el momento no lo vamos a usar. Bueno, entonces la idea es que yo pueda, como hicimos acá, reunir la tabla de la izquierda con la tabla de la derecha y formar un set de datos. Yo le digo set de datos a el resultado de una selección, en el cual yo pueda tener, por ejemplo, el código de persona, el nombre y el nombre del equipo del que es hincha. Entonces Juan me diría que es hincha de River, María de Boca, Ángel y Mario de Independiente, y Javier y Sofía, después vemos qué pasa, ¿bien? Con Javier y Sofía. ¿Se entiende el objetivo entonces del join? Lo que hace es reunir tablas de forma vertical, generalmente a partir de una relación, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a pedirle a la hora de reunir estas tablas es que personas y equipos si me permiten el término, joinen, se junten, a partir de que el código de equipo de la persona sea igual al código del equipo. Entonces, como acá el valor 1 puede aparecer una sola vez, ¿bien? Entonces, aquí no hay ambigüedad. Solo una fila puede llegar a reunirse como código de equipo para Juan. ¿Bien? Entonces, por eso también es por qué la foreign key, cuando nosotros hacemos, nos exige a que esto exista de este lado y esto sea clave primaria. Porque si no, no tendría manera de poder saber, por ejemplo, para Juan, cuál es el equipo si tiene aquí varias veces el valor 1, ¿sí? Bien. Entonces, si vamos a la parte de conjuntos, el inner join básicamente sería la parte del medio de los dos conjuntos, ¿sí? Es lo que está de un lado y también del otro. ¿Qué es lo que tiene que estar de un lado y del otro? La proposición lógica que yo ponga. El I de equipo, en este caso, y el ID de equipo
en la otra tabla. Entonces, si el inner join lo que hace es esto que está escrito acá, combina la tabla de la izquierda con la tabla de la derecha, pero excluyentemente tiene que ser verdadera la condición que demos, ¿sí? ¿Quiénes no aparecerían de una tabla y de la otra en el resultado de este inner join? Si es excluyente esa condición, ¿quiénes van a salir del set de datos de la selección? Bueno, Roberto dice Javier y Sofía, perfecto, porque Javier y Sofía, al no tener equipos, no está dentro de la intersección, ¿sí? Estos no van a ir. ¿Y quiénes más no van a ir? O no va a haber información. No va a haber referencia a Racing y a San Lorenzo porque no hay en este ejemplo, no hay ninguna persona que lo haya marcado como ID de equipo favorito, ¿sí? Entonces, esos no aparecerían. Entonces, así funciona el inner join. Lo que está en la proposición lógica se tiene que cumplir de forma excluyente, ¿sí? Si no se cumple, me lo va a excluir del listado, ¿bien? Entonces quedaría una cosa así. Tenemos estos datos a la izquierda, estos datos a la derecha, y esta es la consulta. Yo traigo el nombre de la persona y el equipo, de la tabla de equipos, from personas, inner join y la tabla con la que quiero joinear, y luego pongo on y la proposición lógica que va a ser excluyente para hacer la unión, no quiero usar la palabra unión porque va a dar la idea de lo que vimos recién, la combinación de estas dos tablas. El ID equipo de la persona tiene que ser igual al ID del equipo. Entonces, como recién mencionaron, me quedaría así el resultado, ¿sí? Me quita de la información del set a Javier y a Sofía, pero también a Racing y a San Lorenzo. ¿Bien? Bueno, así funciona el inner join, ¿bien? Ahora vamos a ver más ejemplos, igual no se preocupen, pero en principio, ¿se entiende la idea principal de lo que hace el join? Me permite a mí obtener datos ya no de una sola columna, de una sola tabla, sino de más de una. En este ejemplo, 2, ¿sí? Pero para poder hacer eso tiene que haber una condición a cumplir. Y solo me va a traer los datos de quienes cumplan esa condición, ¿sí? Y ojo, fíjense que no es como la condición del where. Si bien es una proposición lógica, esta proposición lógica lo que busca es establecer la condición con la cual se va a hacer este inner join. Si yo después quiero que los equipos, por ejemplo, tengan la palabra River, eso lo hago con un where. Bien, no va dentro del join esa condición, sino que yo pondría where, equipos.equipo, like, River, por ejemplo, ¿sí? Entonces, no confundir una proposición lógica que puedo poner en el where con la que escribo en el join que persigue otro objetivo de filtrado, ¿sí? Bueno, así como está el inner join, tenemos el left join, que básicamente lo que hace es lo mismo que el inner join, o sea que lo que me trajo acá el inner join, el left join también me lo va a traer, pero con la variante o con la añadidura de que todo lo que no se pudo relacionar de la tabla de la izquierda me lo va a traer igual, ¿sí? Entonces, lo que hacía era traer la intersección únicamente o excluyentemente, y el left join va a traer la intersección más todo el conjunto de la izquierda que no tuvo relación con el conjunto de la derecha. ¿Bien? Entonces, si vamos a la parte de... Uy, spoileé porque les iba a preguntar, pero bueno. Si vamos a la parte del left join con el ejemplo de equipos y personas, lo que va a hacer es lo mismo que el inner join, o sea, las personas con sus respectivos equipos, y todos los registros de la tabla de la izquierda, que en este caso es personas, que no se pudieron relacionar con la tabla de la derecha. Bien, entonces me va a traer a Javier y a Sofía, ¿sí? Que no tenían
registros coincidentes en equipos. ¿Bien? ¿Cómo sé yo cuál es la tabla de la izquierda y cuál es la tabla de la derecha? A ver, ¿qué se les Por ocurre? por el orden de la declaración, select personas sería la de la izquierda. ¿Puede ser? No es esto, pero está cerca. Es esto. Es cuando yo pongo el join, voy a tener una tabla o varias, ahora vemos, a la izquierda y una a la derecha. Así es la sintaxis, ¿sí? Entonces, la tabla de la izquierda en este ejemplo es personas, porque está a la izquierda del left join. Y la tabla de la derecha es equipos, porque está después en el left join. ¿Bien? Básicamente, de ahí saco cuál es la tabla de la izquierda y cuál es la tabla de la derecha. Si yo lo pusiese al revés a esto, sería equipos la tabla de la izquierda y personas la tabla de la derecha. Así que tienen que también prestar atención a la hora de escribir cómo es la secuencia en que escriben las tablas, porque de eso depende cuál es la de la izquierda y cuál es la de la derecha. Si van a hacer un inner join, es lo mismo, porque ahí no importa. Pero si van a hacer un left join, sí. ¿Bien? Bueno. Si hay un left, ¿qué debería haber? Por contrapartida. Un right. Right. Un right. ¿Sí? ¿Y qué les parece que va a ser el right a diferencia del left? La inversa. Exactamente la inversa. O sea que el right join lo que va a hacer es traerme la intersección, como siempre, más los registros de la tabla de la derecha que no tienen coincidencia con la tabla de la izquierda, o con el conjunto de la izquierda. ¿Bien? Entonces, acá lo que obtengo, como se pueden dar una idea, es el inner join más los registros de la tabla de la derecha, ¿no? Los equipos que no tenían hinchas asociados, ¿sí? Bueno, y fíjense una cosa, vamos a retomar el ejemplo de left y el de right. ¿Qué notan que pasa en el left y en el right con los datos, ¿sí?, de aquellas tablas que no pudieron ser relacionadas? ¿Con qué lo completa? Por ejemplo, cuando yo traigo las personas que no tienen equipo, completa la información de equipo con null, con nada. Y fíjense que conceptualmente tiene sentido, porque si esta persona no tiene un equipo de preferencia, entonces el nombre del equipo, la ciudad del equipo, no sé, la cantidad de socios del equipo, todo eso va a tener que ser nada. Porque como no tiene uno de preferencia, lo va a completar con null. Y con el right hace exactamente lo mismo. Como en este ejemplo, Racing y San Lorenzo no tienen personas de las cuales asociar, entonces el nombre de la persona lo va a completar con null. Bien. Cosa que no pasaría con el inner join, porque el inner join me exige la igualdad. ¿Sí? Pero sí pasa con el left y sí pasa con el right. Esto va a depender exclusivamente de los datos. Porque si yo no tuviese, por ejemplo, en este de right join, a Racing y a San Lorenzo, el resultado me hubiese quedado igual que el inner join. Así que lo que me va a traer uno u otro va a depender muchísimo de los datos. ¿Bien? En algunos datos me va a dar lo mismo que el inner, en otros no. ¿Bien? Pero ustedes tienen que entender conceptualmente la diferencia de cada uno de ellos. Bueno, hay dos join más. Bien. El otro es el full join. Y el full join básicamente es el completito, ¿no? El que me trae todo. Me trae el inner, me trae el left y me trae el right. Así que, como se pueden dar una idea, uy, no tenía ejemplo este, pero como se pueden dar una idea, lo que va a hacer es traerme el inner, luego la información del left, es decir, las personas que no tienen equipo, y le va a añadir el right, que son los equipos que no tienen personas. Eso va a ser el full, me va a traer todo.
A veces viene bien. La verdad no es tan común usar el full join. Sí los otros, pero no tanto el full join. Y el más utilizado, creo yo, es el inner join. Es el más común de utilizar, ¿sí? Matías dice, devuelve los registros cuando haya... A ver. Devuelve los registros cuando hay coincidencia natal izquierda o derecha. El full join lo que hace es devolver el inner más el left más el right. ¿Sí? Es todo. Me trae, en el ejemplo que hicimos recién, me trae la gente con su equipo, o sea, el inner, la gente a pesar de que no tenga equipo, o sea, el left, y los equipos a pesar de que no tengan hinchas, o sea, el right. Eso haría el full join. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Bueno, y hay un join más que ese es más raro aún. Después se lo voy a mostrar para que lo vean y me digan qué es lo que hace de vuelta en la teoría de conjuntos. Pero por ahora vamos a focalizarnos en estos tres que son los que se usan más, ¿sí? Y una cosa importante es que yo el resultado de un join, cualquiera sea el que haya utilizado, le puedo volver a aplicar otro join, que es lo más lógico. Entonces, hasta acá teníamos un join, ¿sí? Un inner join, que aplica la intersección, y obteníamos algo como esto, ¿no? Para cada persona, los nombres de su equipo y su ciudad. A ese resultado, yo lo que puedo hacer es volver a aplicar un join, en este caso a una tabla que imagínense llame localidades, y luego obtener otro set de datos con los datos de la persona, los datos del nombre del equipo que está en la tabla de equipos, y los datos con el nombre de la ciudad del equipo. Entonces yo ahora puedo saber que Juan es hincha de River, que es un club de la ciudad de Buenos Aires, y que Ángel es de Independiente, que es un club de Avellaneda. Bien, y a esto yo le puedo aplicar order by, le puedo aplicar un where, no sé, distinct, top, todo lo que vimos, ¿sí? Lo que logro es un set de datos más grande, que vienen ya no de una tabla, sino de muchas, según sea la necesidad. ¿Hasta acá se entiende? ¿Dudas? Ahora vamos a ver ejemplos, ¿sí? Ángel, una consulta. Esto Sí. dijiste como que queda ahí en memoria y nada más. Eso es lo que me habías comentado, ¿no? Cuando Sí, haces- es en memoria, es el resultado de la selección, no cambia nada en ninguna de las tablas y de los datos reales que se están guardando en la base de datos. Bien, gracias. Claro, Gastón, ahí respondiendo a tu pregunta, no se genera una tabla nueva. Se puede hacer con una query bueno, mucho más compleja que el resultado de un select vaya a parar a una tabla generalmente temporal, ¿no? Entonces uno procesa esa tabla temporal y después la borra. Eso es posible, pero esto que vemos nosotros es algo es de consulta, por eso se llama así consulta, es de poder obtener información para mostrarla o para procesarla, pero no va a parar a ninguna tabla o ninguna otra base de datos. Es todo en memoria. Bueno, entonces yo vuelvo acá al Azure y con la base de datos del cine, que ya la tienen vista, igual acá tenemos el DER, y ahora el DER va a venir, pero más que bien, porque vamos a necesitar poder visualizar cómo son las relaciones para poder hacer los joins, ¿sí? Bien, vamos a... Yo tenía por acá anotado esto, fíjense. Para cada cliente, voy a comentar acá, para cada cliente, apellidos y nombres, la dirección, el nombre de la localidad, y hasta ahí nomás, el nombre de la localidad. Después le añadimos el nombre de la provincia. Pero por ahora, hasta acá, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito es traer datos de clientes,
y para cada cliente el nombre de la ciudad. ¿Bien? Y me pide que solamente sean aquellos clientes que tengan una localidad, que tengan un domicilio, ¿sí? Entonces, si no tiene el domicilio, tiene que quedar excluido ese cliente. Bueno, si yo traigo todos los clientes, podemos ver que los clientes son 250, ¿sí? ¿Cómo haría yo para, acá rápidamente, 250 me fijo acá, ¿sí? ¿Cómo haría para rápidamente saber quiénes son los clientes que sí tienen localidad? Es decir, no sé cuál es el nombre de la localidad, pero sé que tiene al menos localidad registrada. Y habría que poner alguna cláusula que sea where localidad sea distinto a null o ID Exacto. localidad distinto a null. Where ID localidad no sea null. ¿Bien? Entonces, son 221 los que no tienen, los que sí tienen localidad. O sea que cuando yo aplique el inner join, que es lo que voy a usar ahora, va a terminar quedando de los 300 que había, o 250, no me acuerdo ahora bien, solo 221. Porque el inner join lo que va a hacer es quitarme a aquellos que no tengan una localidad registrada. ¿Bien? Entonces, fíjense, voy a hacer select asterisco from clientes, inner join, localidades. Y acá voy a poner on y la proposición lógica para que se haga la combinación de ambas tablas, que es el código del cliente, perdón, el código de localidad del cliente tiene que ser igual al código de localidad de la tabla de localidades. ¿Bien? Y fíjense, al poner asterisco, esto es lo que realmente está haciendo al combinarlas. Hasta acá, yo lo que tengo, no, mucho más acá. Hasta acá tengo los datos de cliente, ¿sí? Todo lo que está acá es la información de cada cliente. ¿Bien? Y luego a eso se le añade la fila correspondiente, que haya cumplido con esta condición, de localidades, que es traer el código de la localidad, el código de provincia de esa localidad y el nombre de la localidad. ¿Bien? Eso es lo que hace en memoria, ¿bien? Cuando yo hago el join, este join. Luego yo puedo evitar que me traiga todos los datos y quedarme solo con el apellido y el nombre, la dirección y el nombre de la localidad como me lo pide. Para eso yo lo que tendría que hacer es clientes.apellidos, clientes.nombres, y ahí ya se pueden notar que como yo tengo más de una tabla, yo ahora voy a tener que especificar de dónde quiero que venga la columna. Si no hay ambigüedad en los datos, en los nombres, yo puedo hacer así, porque sabe que apellidos y nombres lo va a sacar de clientes, porque en localidades no hay apellidos y nombres. Pero si yo tuviese dos columnas que se llamen igual en ambas tablas, tendría que decirle explícitamente de qué tabla proviene. Y como regla general, o como para hacer que la consulta sea más entendible, siempre hay que hacer referencia, esta es mi recomendación, a qué tabla pertenece, ¿sí? Ahora, para que la consulta no sea tan compleja, tan extensa, haya tanto texto, lo que se puede hacer es a las tablas también ponerles un alias. Entonces, por ejemplo, a clientes yo la puedo referenciar en esta query como C, por ejemplo, y a localidades como L. Entonces, ahora sí, en lugar de clientes va a ser C, en lugar de localidades va a ser L, y lo mismo acá arriba, ¿sí? Y si tienen un cliente, un ID como la gente, cuando ya pongan C punto, les va a sugerir cuáles son las columnas de clientes, ¿bien? Entonces, mucho más fácil. Yo acá tengo que poner el domicilio o dirección, y de localidades tengo que poner el nombre de la localidad y nada más. ¿Bien?
Entonces, selecciono esto ahora y ya tengo menos datos, bien, porque es exactamente los que me piden, pero trayendo un dato que está en otra tabla, que no está en clientes, sino que está en localidades. Bien, una cosa más. ¿Se acuerdan todas esas columnas que vimos cuando yo puse asterisco? Bueno, cuando yo pongo menos columnas en la selección, no significa que esas otras columnas no estén en memoria, ¿sí? Solo que no se seleccionan, no se muestran. Pero yo en el where puedo poner, por ejemplo, que fecha de nacimiento o el año de la fecha de nacimiento sea mayor a 1990. Entonces me estaría trayendo apellidos, nombres, dirección y nombre de localidad de los que nacieron después de 1990. A pesar de que esto no se está mostrando o seleccionando. Lo puedo usar igual en el where o en el order by. ¿Bien? Eso es importante. Bueno, como dice ahí Sandra, sí, faltaría el nombre de la provincia. Bien. Y bueno, yo para poder incorporar el nombre de la provincia, básicamente lo que yo tengo hasta el momento, esto me permite escribir. Mejor no. Lo que yo tengo hasta el momento es clientes joineado con localidades. O sea que tengo clientes y localidades. Bien. A ese resultado yo le tengo que hacer un nuevo join con provincias. Bueno, entonces, a lo que me dio como resultado toda esa query, o sea, a esto, ¿sí? Yo le quiero añadir la información de provincias. Así que voy a hacer un inner join, en este caso a provincias, y voy a querer que el código de provincia de la localidad coincida con el código de provincia de la provincia. Y lo que yo quiero mostrar acá es p.nombre. Bien. Entonces, si selecciono acá, tengo, además del nombre de la localidad, el nombre de la provincia a la que pertenece, ¿sí? Fíjense que en la consulta me quedan como encabezados de columnas 2 veces nombre. Eso se soluciona fácil con un alias y lo ideal es evitar que pase esto. Si bien para hacer la selección no tiene problema, si esto yo lo voy a tomar después en una aplicación o voy a transformar una vista a partir de esto, tendría que tener nombres distintos, ¿sí? Yo le puedo poner acá localidad, por ejemplo, y acá provincia. Y con esto ya es mucho más entendible y me ahorro disgustos, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? Bueno, pasemos a otra query. Bien. Acá básicamente es lo mismo que antes, pero que si el cliente no tiene una localidad, debe figurar null en el nombre de la localidad y el nombre de la provincia. Así que esto, como lo vimos recién, ¿con cuál lo resolvería? Un right join. Bueno, depende, ¿no? Cómo escriba la query. Claro, sí, sí. Pero si la vengo escribiendo como la escribí acá, Left. con left, ¿no? Porque clientes es la primera y yo quiero priorizar la información de clientes. Así que voy a poner left. Y ahora sí, fíjense que el anterior me traía 221 sobre el total de clientes. Este me tiene que traer todos los clientes, porque como me está completando los clientes sobrantes que no tienen localidad, entonces me traen 250. Y acá podemos ver que de esos clientes que no tienen localidad,
me completa el nombre de la localidad y el nombre de la provincia con null. ¿Ven? Nombre de localidad y nombre de provincia con null. Entonces también sería fácilmente identificables cuáles son. ¿Sí? Bueno. ¿Dudas con respecto al left join? Y pregunta, ¿qué les parece que pasaría si acá pongo inner join? Y yo creo que mostraría a los clientes que tengan localidad y provincia cargadas, ¿no? Que coincida en todas las tablas. No, las Ok, provincias pero que no están, que no aparecen en localidad. en el total de registros, ¿cuánto me traería? ¿250? ¿221, que era lo que habíamos traído? ¿O cualquier otro valor entre 250 y 221? No, y menos de 221, porque va a necesitar que sí o sí estén, las localidades no sean null y las provincias también. Va, creo. Bien, Sebastián dice, no daría el mismo resultado que ¿cuál? ¿Que la de arriba o que esta que hice recién? Seba. ¿Que esta de acá? No, en realidad no. Fíjense, si yo ejecuto esto, me termina dando el mismo resultado que la de arriba. Bien, termina siendo solo el inner join. Y fíjense que tiene sentido, porque básicamente yo hasta acá le estoy diciendo, bueno, tráeme los clientes y sus localidades, pero si el cliente no tiene localidad, tráelo igual. ¿Y qué hacía con los datos de localidades cuando usábamos el left join? De esos clientes que no tenían localidades, ¿qué hacía con los datos de la localidad? Ponía null. Le ponía null. Bien. Y después yo le digo, inner join provincias, quiere decir que del resultado de esto, obligatoriamente tiene que tener una provincia. Y si no tiene localidad, no tiene provincia. Entonces, todos los que había incorporado en la query, en el join anterior, los pierdo acá exigiéndole que tenga una provincia. Para que lo puedan visualizar, fíjense, voy a poner L.* acá y voy a correr esto hasta acá. Claro, y este lo tengo que comentar porque no existe. Bueno, entonces lo corro sin el inner join a provincia, ¿sí? Y fíjense. Ah, mira, me los dejó todos juntitos. Los que no tienen localidad, bien, cuando completa la información de la localidad, los completa todo con null. Por lo tanto, tampoco tienen provincia. Y al no tener provincias, este inner join me los excluye a todos, ¿sí? Entonces, esa es la razón del por qué, si yo le pongo acá un inner join, básicamente los pierdo a esos clientes. Ambos tendrían que estar, en este ejemplo, con left, ¿sí? Bueno. Perdón, no entendí el último caso. Sí. Yo lo que hice fue poner inner join provincias, ¿sí? Entonces, como habíamos visto acá, los clientes que no tienen left, pero así. No quiero el inner de provincias. Los clientes que no tienen localidad, lo que hacen es completar, ¿sí? Los clientes que tienen null en localidad, lo que hace es completar con null la información de la localidad. Eso es lo que hacía el left, ¿sí? Eso significa que el código de provincia va a ser null. Si yo después aplico un inner join a provincias, yo le voy a exigir que la localidad de ese cliente, el ID provincia, exista en la tabla de provincias. Y como es null, no va a existir, entonces lo va a excluir. Básicamente estoy diciendo, tráeme los clientes aunque no tengan localidades, pero que tengan provincias. Y no es posible. ¿Se entiende? Sí, sí, eso sí, pero y cuando le pones el left, ¿por qué sí? O sea,
de clientes estaría levantando las localidades y provincias que sí tengan, no. Que sí O sea, tengan, no, porque ese es el inner y el inner lo trae siempre, pero además lo que hace es lo que está a la izquierda, ¿sí? Que en este caso es clientes con localidades, me lo va a incluir igual, ¿sí? claro, pero ¿por qué no te sigue apareciendo los null? No te siguen apareciendo las localidades null. Porque le estás haciendo el join Sí que con están. las otras dos tablas. Ah, están, ahí está, por eso. No, pensé que no aparecían, por eso no entendía Sí, por sí. qué había dado así el resultado, perdón. Este es un tema de cuando no le ponemos order by, el order by que hace es el que quiere, ¿no? Claro, yo Entonces, vi que estaban todos ahí decían Buenos Aires y digo, ¿por qué desaparecieron los null? Por eso me perdí. bien. Bueno, ¿dudas hasta acá? Vamos a ver un par más de consultas. Si yo quisiera saber cuáles son las localidades que no tienen cliente, ¿cómo haría? O sea, les muestro un cachito, puede ser con el right o puede ser con el left, ya saben, dependiendo de de cómo pongan en la query el orden de las tablas, pero yo lo que quisiera obtener de esto, ¿sí? Es solamente el conjunto. Pensé que iba a quedar mejor de lo que quedó, pero bueno. Solamente el conjunto sin la intersección. Bien, yo quisiera el conjunto sin la intersección. Yo quiero las localidades que no tengan cliente. No quiero saber nada con los datos de los clientes y tampoco quiero saber nada con los que sí tienen localidad. Yo exactamente lo que quiero es las localidades que no tengan clientes. Entonces, ¿cómo les parece que armo esta consulta? Y los nombres, ¿no?, de localidades. Vamos a traer. Entonces, voy a poner select l.nombre, haz localidad, y tengo que hacer un join a qué tabla. Claro, Camila, sería el complemento. Entonces, tengo que hacer un left o un right, ¿sí? Dependiendo del orden, pero ¿con qué tabla lo tendría que unir? Perfecto, clientes. con clientes, porque lo que me interesa es saber la inexistencia de relación que haya. Entonces, como puse localidad primero, voy a poner left, ¿sí? Left join. Left join con clientes. Y vamos a usar los alias. Bien. Entonces, la condición ya la conocemos. L.id igual a c.id localidad. Haz localidad. No, esto está mal. Haz localidad from localidades. Ahora sí. Hacete. Left join cliente hace y esta condición. Bien. Lo que pasa es que esto, fíjense, no me está trayendo los que no tengan cliente. Y esto lo podemos comprobar poniendo c.asterisco. Acá, c.asterisco, o sea, de la tabla clientes todos los datos. ¿Sí? Entonces podemos ver que hay localidades con clientes también. Pero, por ejemplo, Ayacucho es una localidad que no tiene cliente, como podemos ver acá. Bragado, Campana, ¿sí? Entonces, yo quiero esas. ¿Qué tendría que hacer?
Bien, bien, Verónica. Básicamente ahí hago uso del where, ¿sí? Porque, ¿qué voy a tener en la tabla de clientes con todas aquellas localidades que no tengan cliente? En cada una de las columnas de clientes voy a tener null, ¿sí? De esas localidades que no tienen cliente. Entonces, acá lo ideal sería usar la clave primaria de la tabla. Entonces voy a pedir que el ID del cliente sea nulo. ¿Bien? Entonces, ya no muestro ese punto asterisco porque no importa. Y ahora sí voy a traer los nombres de las localidades, ¿sí? Left join con clientes, pero con la condición de que el ID del cliente sea null. Entonces, si el ID del cliente es null, es porque esta localidad no tiene un cliente asociado, ¿sí? Y entonces ahí está, Plagado, Yacucho, Campana y algunos más, ¿sí? Entonces ahí estaríamos obteniendo el complemento, que básicamente es preguntar por la nulidad de la tabla que no me interesa, de los datos de la tabla que no me interesa. Como me interesa solamente las localidades que no tienen clientes, me fijo de clientes cualquier columna si tiene null. Ahora, lo ideal no es que sea cualquier columna, sino que sea la clave primaria, que no es nuleable. Entonces, si tiene null, es porque el join no me pudo relacionar ese dato, ¿sí? Bien. Y fíjense este otro join, que no es tan común, pero fíjense. Vamos a hacer localidades, o sea, de la tabla de localidades, me voy a traer el nombre de la localidad, y de la tabla provincia me voy a traer el nombre de la provincia. A este le voy a poner provincia y al otro le voy a poner local. ¿Sí? From localidades, y vamos a hacer un cross join provincias. Y el cross join no tiene condición, ¿sí? Entonces, cross join. Entonces, ejecuto esto. Y fíjense, primero me trae 2500 filas. O sea, una bestialidad de información. Pero si vemos los datos, me trae los nombres de las localidades, de las provincias, pero fíjense lo siguiente. Munro queda en Chaco, después Munro queda en Córdoba, después en Corrientes, Luján queda en Entre Ríos, Bolívar queda en La Pampa, Torcuato queda en Misiones. ¿Qué hizo el cross join? Repitió las ciudades en cada provincia. Repitió cada registro de localidad con cada registro de provincia. ¿Y eso cómo se llamaban los conjuntos? Cada elemento de un conjunto con cada elemento del otro conjunto. Exacto, lo que dice Roberto. Esto lo que hace es el producto cartesiano. Cartesiano, ¿sí? Y en la mayoría de los casos no es algo que nos interese. Puede servir en algún ejemplo, en algún caso, pero en este no. Igual, obviamente, uno tiene que escribir literalmente el cross join para hacer eso. Pero puede llegar a pasar que en algún trabajo en el que estén, encuentren esto, así. Un from, que tiene separados por comas, varias tablas, ¿sí? Entonces, esto también hace el producto cartesiano, ¿ven? 2500, y hace un todos con todos, ¿sí? Bueno, si ustedes quieren hacer el producto cartesiano, tienen el cross join o tienen en el from
con las tablas separadas por comas. Si no quieren hacer el producto cartesiano, para eso están los joins, ¿sí? Esto en algunos lugares lo usan, a mí particularmente no me gusta, pero habría una forma de salvar esta consulta para que me traiga el inner join, por ejemplo. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer un where donde L.id provincia sea igual a P.id, ¿sí? Y ahí estaría transformándose en un inner join. Creo que son todas de Buenos Aires, ¿sí? Y se estaría transformando en un inner join. El tema es que, y esto es una opinión mía más que nada, para mí esta proposición lógica no me sirve para filtrar algo de los datos propiamente dicho, sino que me sirve para poder hacer el join. Entonces, ¿para qué usar el where y utilizar una proposición lógica del where cuando tengo toda una cláusula que sirve para eso? ¿Sí? Entonces, lo único que hace es hacer que el where de una query sea mucho más compleja. Porque si yo acá además quisiera agregarle que la provincia, no sé, tenga como nombre un nombre en particular, o que la población de la provincia sea mayor a tanto, y más condiciones, esta de acá, yo tengo que ver si la relaciono con un AND o con un OR, y se me termina resultando, ¿sí?, más compleja. Y no estamos hablando de una query que tiene 3 líneas, estamos hablando de queries, de consultas de selección, que pueden llegar a tener más de 50 o 100 líneas, en donde se hace realmente difícil entender, ¿sí?, qué es lo que va a traer a partir de lo que escribimos. Entonces, la forma para mí más sencilla de juntar tablas es con los joins, ¿sí? De unir tablas es con los joins, no metiendo un from y después arreglándomelas en el where para que no me traiga el producto cartesiano, ¿sí? Pero bueno, son opiniones. A mí me gusta trabajar de esta manera. Si ustedes en un examen ponen todo en el from separado por coma, pero en el where lo escriben bien y funciona, está bien. No es la forma que a mí me gusta, pero lo acepto si anda. Si no anda, mala suerte, está mal, ¿sí? Ni me gasto en tratar de ver por qué eligieron complicarse la vida poniendo todo en el where. Bueno, mala suerte. Sí, el inner, left y right están en todos los motores. Existen en todos. Por ahí encuentran que en algunos ejemplos que dice left, outer, join, es lo mismo que el left join. ¿Sí? No se complica en la vida. Básicamente el inner es el que conocemos y los demás son los outers, porque lo que hace es no quedarse exclusivamente con la intersección, con el inner, sino también con lo de los costados, por así decirlo. ¿Bien? ¿Para qué caso necesitaría un producto cartesiano? Es buena pregunta. Bueno, imagínate que tenés empleados y tenés cursos, y los empleados tienen que hacer todos los cursos. Entonces puedes hacer un cross-join como para poder tener para cada empleado los nombres de los cursos que tiene que hacer, por ejemplo. O tenés equipos, ese es un poco más complejo, pero si tenés equipos y querés hacer como una tabla donde jueguen todos contra todos, tendrías que hacer un cross-join a sí mismo y quitarle para que no pueda jugar el equipo contra sí mismo. Pero también podrías hacer eso, sería un ejemplo de producto cartesiano. De vuelta, no me parece que sea algo tan habitual, pero es un join de los que existen. Y bueno, acá lo tienen como ejemplificado. Bien. Es rebuscado, si no es tan habitual. Este lo vamos a ir guardando para después subir.
Bueno, y les muestro algunos ejemplos más si quieren, y ya los liberamos como para no abrumarlos. Vamos a poner acá, ejemplo, yo. Bien. Bueno. A ver, voy a elegir alguna más. Bueno, voy a elegir 2, 3. Y elegir 3 y las demás se las dejo como actividad extra con esta base de cine, ¿sí? Para que les quede. Las deberían poder resolver. Hay una que tiene una vueltita más de tuerca, pero lo deberían poder sacar. Todos los géneros sin repetir de aquellas películas de categoría R. ¿Bien? Les muestro el DER. Ahí lo perdí. Cerré. Todos los géneros sin repetir de las películas con categoría R. Entonces, ¿cómo les parece que se arma esta query? ¿Están por ahí todavía? Sí, sí, sin repetir. Los géneros, los nombres de los géneros, sin que se repitan, Sí. de aquellas películas que sean de categoría R. El código es R, de la categoría. Entonces, podemos partir de categorías o de géneros, básicamente podremos partir de cualquier tabla, ¿no? que intervenga, pero por ahí lo más común es partir de un extremo. Usaría siempre el inner join, exacto, Verónica. Entonces yo tendría que ir de géneros a géneros por película, luego de estos dos, del resultante de estos dos, a películas, y de películas a categorías para poder saber el código, ¿no? Entonces es géneros por película, películas, categorías. Estas 4. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Partamos pidiendo primero, o listando, lo único que tenemos que mostrar es el nombre del género. Así que vamos a poner g.nombre from géneros. No hace falta siempre poner as, yo puedo poner directamente así, también funciona. Inner join, géneros por película. Géneros por película, a este le vamos a poner G por P, y la condición va a ser que G.id sea igual a G por P punto ID género. No me está sugiriendo código, es raro. A ver si esto funciona hasta acá. Sí, bueno. No me sugiere más código, no importa. Ya tenemos géneros y géneros por película, ¿sí? Ahora tenemos que joinear con películas. Así que vamos a hacer un inner join a películas P y vamos a pedir que p.id sea igual a g por p.id película. Bien, básicamente reunimos el ID película de acá con el ID de película. O sea que ahora ya tenemos géneros por película y películas. Nos falta llegar a categorías con la columna ID de categoría. Entonces, un join más, inner join categorías, donde el ID de categoría coincida con el ID de categoría de la película. Listo. ¿Qué me falta?
Que no lo repita. Que no lo repita. ¿Y qué más? ¿No No mostrás sé, el diagrama? sí. Yo ya llegué desde acá hasta categorías. Ya tengo todo lo que necesito. Bueno, lo que dice Camila y otros más, que la categoría sea R y que no lo repita. ¿Sí? Entonces, where c.código sea R. Y esto lo que va a hacer es mostrarme los distintos géneros, ¿bien? De las películas R, y básicamente lo que tendría que hacer para que no se repitan estos géneros es poner acá un distinct. Y ahí está. ¿Bien? Básicamente sería así. No, se repetían porque no le puse el distinct. Ahora con el distinct ya no se repiten más. Bien. Bueno, fíjense que una vez que se tiene claro qué tablas intervienen, cuál es la condición que tengo que establecer para poder reunirlas, para poder juntarlas, después es más de lo que ya vimos. O sea, un where de lo que necesito, y en este caso necesitaba un distinct. Bien, lo que se agregó hoy es esta capacidad de poder traer datos de muchas tablas, y ahí yo tengo que saber elegir si va a ser un inner, un left, un right, un full o un cross. ¿Sí? Lo más común es que sea un inner, un left o un right, y no mucho más, ¿sí? Pero bueno, esto lleva un tiempo. Bien. Este otro se los dejo también para que lo resuelvan ustedes, y vamos con a ver. Los nombres de las películas que se hayan proyectado en alguna sala 4D. Les muestro el DER porque si no... El 4D estaría dentro de tipo salas, ¿verdad? Sí, en el nombre de tipo salas va a decir 4D. Ok. Sandra pregunta, si no te aclara el enunciado que traigas nulos, ¿siempre usarías inner? No. Sí, pero no siempre el enunciado va a ser tan explícito y decir, si tiene null, traelo o no. Lo puede decir en castellano eso. Podría llegar a decir lo que decía esta de acá, y agregándole las películas que no hayan sido proyectados todavía, por ejemplo. Y ahí ustedes se tienen que dar cuenta que join usar, ¿sí? Gabriel dice, podremos arrancar de películas, funciones, salas, tipo salas. Sí, así es. Básicamente hay que recorrer esto hasta acá, y el tipo de sala tiene que tener el texto 4D, ¿sí? Bueno, entonces vamos a traer el título de la película, que es nombre as título, from películas P, inner join funciones F, y el ID de la película quiero que coincida con el ID de la película en la función, ¿sí? El ID de la película con el ID de película en la función. Luego la función tiene una sala. Bueno, entonces el ID de sala de la función que coincida con el ID de la sala. Entonces, inner join salas, alias S, el ID de la sala que coincida con el ID de sala de la función. Y ahora todavía me falta un join más, que es el de tipo salas,
y quiero que el ID de esa tabla coincida con ID tipo, creo que era, en salas. Bueno, hasta ahí tengo las condiciones necesarias para llegar desde una tabla hasta la otra. Tengo básicamente en memoria toda la información de estas 4 tablas. Y ahora voy a necesitar que el tipo sala.nombre contenga el texto 4D, que básicamente, como vimos el otro día, es así. Sí, pero con like, exacto. Y fíjense, yo corro esto y ahí están los nombres de las películas y vamos a ordenarlo por p.nombre ascendente. Y fíjense esto otro, que ustedes de a poco se tienen que dar cuenta que en este caso me puede pasar de que la misma película se haya proyectado en más de una sala o en la misma sala, que es 4D, y aunque no lo diga, yo tengo que poner un distinct acá. ¿Sí? Porque si no yo voy a tener esta repetida 3 veces, esta repetida 4 veces, y esto es que estamos hablando de un set de datos inventados bastante acotado. Imagínense que si yo tengo realmente lo que puede registrar un complejo de un cine, esto lo tendría repetido un montón de veces. Entonces, a pesar de que no lo dice explícitamente, cuando ustedes lo visualizan, tiene sentido que yo lo que quiero es el nombre de la película, ¿sí? Sin repetir. Si me hubiese pedido el nombre de la película y el horario, entonces ahí ya no, porque yo al incorporar de funciones el horario, es menos probable que esto se repita, ¿sí? Igual se podría repetir, porque yo podría tener esta película exactamente la misma fecha, a la misma hora, pero en 2 salas distintas. Y esas 2 salas ser 4D. Entonces ahí sí aparecería 2 veces y tal vez quiero que aparezca una sola vez. Entonces el distinct ahí no estaría de más. Y si le incorporo, por ejemplo, el ID de sala, bueno, ahí ya creo que es menos probable que tenga la misma película en el mismo exactamente horario y en la misma sala. De hecho, no es posible. Bien. Entonces, fíjense que dependiendo de lo que me pidan listar, a veces, aunque el enunciado no diga explícitamente que yo en este caso tenía que aplicar un distinct, había que hacerlo, ¿sí? Entonces acá ustedes tienen que visualizar la información, hacer la selección, obtener los datos y luego revisar o analizar esa información para darse cuenta si así como está bien o si necesita una revisión, ¿sí? Si necesita algún agregado más. En un examen va a estar mucho más claro, ¿sí? Que no pongan el distinct y se repitan los nombres de las películas acá, no estaría mal, no está del todo bien, pero no estaría mal. Y en un ámbito productivo, por ejemplo, si están en una empresa y ustedes le pidieron hacer este listado, es posible que también se lo indiquen, que no le van a decir ponerle un distinct, pero básicamente cuando le muestren el resultado le van a decir, no, mira, sacalos repetidos porque si no, no tiene sentido, y se lo sacan muy fácil, ¿sí? Bien, a esto entonces le voy a agregar las queries para que ustedes hagan, que son bastante más sencillas, algunas. Son estas por acá. Esta que es un poquito más difícil. Y esta otra. Así que esto les puede quedar como actividad para resolver.
y si les generan dudas o alguna no la pueden sacar, podemos comenzar la siguiente semana. Uy, se me arruinó. Podemos comenzar la siguiente semana resolviendo estas, ¿sí? Bien. Bueno. Preguntas. Pues subo la diapositiva y este archivo y más tarde la grabación, ¿sí? Así es. Bueno, yo detengo acá la grabación por el momento. Dejo de compartir y detengo la grabación.